La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, agradece su interés para el desarrollo del séptimo taller de análisis de sentencias virtual del año 2021. Las reglas generales para el desarrollo de la presente actividad de vinculación son: tener sus cámaras encendidas para una mejor interacción. Deseamos ofrecer una experiencia personalizada, por lo cual se solicita poner en su perfil de la plataforma su nombre tal y como se registró y no con el nombre del dispositivo desde el cual se vincula a la presente actividad. Su nombre será el único dato con el cual se acreditará su asistencia y posterior envío de constancia. Por favor, no reporten su asistencia en el chat. Para la entrega de la constancia es fundamental permanecer en el taller de análisis de sentencias virtual hasta su conclusión, misma que les será enviada por correo electrónico. Los micrófonos estarán cerrados para evitar se filtren ruidos ajenos. Respecto de las preguntas y comentarios que se desee generar, estas podrán ser formuladas y subidas al chat de la plataforma en cualquier momento de la actividad y serán leídas por la doctora Alma Valdés en cuanto la ponente de pauta. Para evitar el extravío de preguntas, se solicita no ponga su asistencia en el chat. Además, preguntas concretas ayudarán al uso eficiente del tiempo de la presente actividad de vinculación. Les recordamos que contamos con lenguaje de señas. Las instrucciones para la activación de este servicio las podrá encontrar en la guía enviada a su correo junto a la confirmación de su inscripción. Los talleres de análisis de sentencia están dirigidos a estudiantes, a la sociedad civil, al público en general. Su objetivo es explicar en un lenguaje claro el recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales electorales, los razonamientos que llevaron a sostener cada postura y la importancia, alcance y relevancia de esa decisión para la sociedad en general. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Nacionalista de México y candidata a doctora por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Durante su trayectoria profesional, ha impartido cátedra en más de 8 instituciones prestigiadas de educación superior. En materia electoral, se ha desempeñado como servidora pública en el ámbito administrativo, destacando su rol como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Actualmente, se desempeña como presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. Para moderar y conducir este séptimo taller de análisis de sentencias virtual, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien en este momento cedo el uso de la voz. El micrófono es suya, doctora Alma Valdés. Muchas gracias a la licenciada Dulce. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Luis Vargas Valdés, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avanza en el cumplimiento de los objetivos y los ejes establecidos por el magistrado presidente José Luis Vargas Valdés, los que buscan la consolidación de este tribunal como un tribunal abierto al diálogo, transparente
y cercano a la ciudadanía, siempre comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de construir un proyecto de justicia incluyente. En el marco del proceso electoral más grande de la historia de nuestro país, los avances de tales objetivos han sido ostensibles y, en consecuencia, el proceso de modernización tecnológica y jurisprudencial que la justicia electoral y sus órganos electorales han llevado a cabo con motivo de la COVID-19 ha sido el salvaguardar la continuidad democrática nacional con el propósito de proteger los derechos político-electorales de todas y todos los ciudadanos, sin los cuales las elecciones carecerían de sentido y, sobre todo, el cuidar la salud de las mexicanas y los mexicanos. La Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, como área administrativa jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo mandato es la vinculación ciudadana dentro de las fronteras de nuestro país y el fortalecimiento institucional, hace de la innovación y la creatividad sus herramientas para implementar una estrategia de contacto ciudadano con mexicanas y mexicanos de todo el país, sin distinciones de edad, sexo o ingreso, brindando también condiciones por medio del lenguaje de señas para la inclusión de personas con limitaciones auditivas o de movilidad, superando las distancias y la presencialidad y con el objetivo de acercar la cultura de la legalidad y la democracia a segmentos poblacionales cada vez más amplios y plurales, para lograr una ciudadanía más empoderada a través de la comprensión del entorno político y electoral de nuestro país. En 2021, los talleres de análisis de sentencias virtuales se han fortalecido con la voluntad y disposición de las autoridades jurisdiccionales electorales del país, quienes se han aprestado a participar y dialogar con la ciudadanía, sumando a este proyecto a través del impulso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Luis Vargas Valdés, y de la conceptualización por parte de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso. Así, los tribunales estatales electorales, las salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tomado el reto de comunicar la relevancia de las sentencias y su impacto ciudadano en un lenguaje amable y de interés para la sociedad en general. Por ello, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales tiene el agrado de recibirlas y recibirlos en este 7º taller de análisis de sentencias virtuales 2021. Como ya lo comentó nuestra presentadora, hoy tenemos el honor de recibir y nos acompaña la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la maestra Elizabeth Bautista Velasco, quien nos guiará en una reflexión de la sentencia Subreg 187/2021, referente a las acciones para compensar a grupos y remediar situaciones de vulnerabilidad, desventaja o discriminación. Por lo que, siendo las 12:08, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y enriquecedora. Y sin más, cedo el uso de la voz a nuestra ponente invitada, la maestra Elizabeth Bautista Velasco, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Me he propuesto hacer el análisis de una sentencia de gran alcance e importancia para la vida política y para la vida democrática del Estado de Oaxaca, en un contexto del proceso electoral 2020-2021. El tema que presento, en términos llanos, y si me lo permiten, es responder a diversos reclamos en torno a la validez de la modificación de las normas electorales en una etapa ya iniciado del proceso electoral. Pero no de cualquier norma, sino de modificaciones para aplicar cuotas
en la postulación de candidaturas a los partidos políticos para grupos en desventaja, en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, específicamente para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, mayores de 60 años, de la diversidad sexual y jóvenes. Para abordar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual es identificada como Subred 187/2021 y sus acumulados, así como los juicios previos de la cadena impugnativa, me gustaría dividir mi exposición en 3 partes. En primer lugar, me gustaría situar la materia de impugnación y explicar su contenido e importancia en el contexto de un estado como es Oaxaca, independientemente de su carácter controversial. En un segundo momento voy a explicar la cadena impugnativa, es decir, haré el recorrido procesal del asunto desde la fase de la primera instancia hasta la sentencia final, pasando por cada uno de los recursos interpuestos, y haré una revisión de los razonamientos que acompañan estos juicios y algunos de sus elementos destacados. Adicionalmente, trataré el caso de una sentencia que viene a impactar nuevamente la materia de impugnación, es decir, sobre los lineamientos, aunque no es parte de esta cadena impugnativa. En total, estaré revisando 4 sentencias, siendo la Subred 187/2021 la sentencia final que resolvió la controversia de fondo. Una vez terminado este análisis y en su tercer momento, haré un balance del impacto concreto de la sentencia principal en el proceso electoral oaxaqueño y cerraré con algunas conclusiones. Comenzaré por hablar de la materia de impugnación, haciendo énfasis en su relación con el escenario demográfico, social y cultural de nuestra entidad oaxaqueña. El objeto primario de la impugnación son los lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes en el registro de sus candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Estos lineamientos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Oaxaca a través del acuerdo IEPCO-CG 04/2021 y en los cuales se incluyeron acciones afirmativas en sus artículos 8, 11, fracción sexta, y en estos artículos se establecen cuotas dirigidas a personas indígenas, afromexicanas, de 60 años de edad, jóvenes y personas con alguna discapacidad. No son las acciones afirmativas per se lo que se discute. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha reiterado en varias ocasiones que como autoridades electorales jurisdiccionales estamos obligados a dar respuesta a la sociedad en toda su diversidad social, cultural y generacional para garantizar los derechos político-electorales de todas las personas. En el caso que nos ocupa, lo que se discute inicialmente son las aplicaciones de regular estas acciones afirmativas en una etapa ya iniciado el proceso electoral. Los lineamientos se emitieron el 4 de enero de 2021, es decir, con posterioridad al inicio formal del proceso electoral en el estado de Oaxaca, que fue el 1 de diciembre de 2020. Sin embargo, y como se verá más adelante, el caso va colocado sobre la mesa la pertenencia y particularidades en la aplicación de los lineamientos, profundizando en su carácter constitucional y convencional, su viabilidad respecto al principio de certeza que debe primar en cualquier proceso electoral, pero también los principios que pudieron verse afectados y, naturalmente, los derechos político-electorales que pudieron verse vulnerados. ¿Qué plantean en concreto estos lineamientos? Vamos a revisar rápidamente de qué se tratan.
Los lineamientos en general fueron emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral Local, con el objeto de precisar y establecer reglas de los partidos políticos y el instituto que deben observar para garantizar principalmente la inclusión de las mujeres en condiciones paritarias para el registro de las diversas candidaturas. Así también, como se sabe, la paridad quedó establecida constitucionalmente en el año 2014 y en el año 2019 se hicieron reformas constitucionales que establecen la paridad en todo, es decir, para todos los cargos de elección y de algunas designaciones también. Así que los partidos políticos, de acuerdo con estos lineamientos, están obligados a establecer criterios para garantizar este principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las postulaciones que realicen a cargos de elección popular. Pero adicionalmente, en el numeral 5 del artículo 1 de estos lineamientos, dice textualmente: los partidos políticos deberán impulsar y garantizar la participación de la ciudadanía indígena, afromexicana, con discapacidad, mayores de 60 años y jóvenes. Así que, a partir de este enunciado y previa justificación de estos derechos en las normas nacionales e internacionales, los lineamientos desarrollan acciones afirmativas de carácter electoral para hacer posible esta garantía de derechos, para compensar a grupos y remediar situaciones de vulnerabilidad, desventaja o discriminación. En su artículo 8, los lineamientos indican que los partidos políticos, coaliciones, en el registro de fórmulas para las diputaciones por mayoría relativa, deberán de garantizar la postulación de la ciudadanía indígena, afromexicana, con discapacidad, mayores de 60 años y jóvenes, en los términos siguientes. Deberán de registrar 5 fórmulas de candidatas y candidatos compuestos por cada uno de su propietario y su suplente, por supuesto, con autoadscripción indígena o afromexicana calificadas. Una fórmula de candidatas y candidatos de personas con discapacidad permanente física o sensorial, compuesta, por supuesto, de propietaria y propietario o propietario y una persona suplente. Una fórmula de personas mayores de 60 años, compuesta por su propietario o propietaria y una persona suplente. Una fórmula integrada por personas jóvenes. Si una persona se adscribe en más de una de las categorías señaladas, esto no será motivo de invalidar la candidatura. Los lineamientos también regulan los requisitos que demuestren la permanencia y el vínculo de la persona candidata que esta persona tiene con la comunidad, debiendo exhibir la documentación que así lo acredite. Ahora veamos para los ayuntamientos. Los lineamientos indican que los partidos políticos y coaliciones, por cada segmento de competitividad que corresponda, deberán postular en la composición de las planillas candidaturas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, mayores de 60 años y jóvenes en los términos siguientes: 35% de candidaturas con autoadscripción indígena o afromexicana, calificadas de cada segmento de competitividad. También la persona deberá acreditar su autoadscripción. 5% de candidaturas de personas con discapacidad permanente, física o sensorial. Para el registro de las candidaturas, los partidos políticos y coaliciones deberán acreditar la discapacidad permanente, física o sensorial de las personas con una constancia expedida por una autoridad de salud correspondiente. El 10% de las candidaturas de personas mayores de 60 años y el 10% de candidaturas de personas jóvenes. En conjunto, estas cuotas suponen un cambio importante respecto al proceso electoral previo, es decir, no se tenían previstas en ningún ordenamiento previo, razón por la cual se colocan en el centro del tema que nos ocupa, pues fueron normas emitidas con posterioridad al inicio del proceso electoral. Sin embargo, su contenido no es absoluto
motivo de controversia. Por el contrario, responden atinadamente al escenario geográfico, social, cultural y político de nuestra entidad oaxaqueña. En efecto, en el estado de Oaxaca es un caso sui generis en el contexto nacional. Somos una de las entidades federativas con mayor diversidad cultural, expresada en sus pueblos indígenas, afrodescendientes y su población mestiza. Oaxaca se caracteriza por la mayor diversidad lingüística, con más de 100 variantes de los 16 principales idiomas que hablan en la entidad. En el estado con la mayor superficie en propiedad social, específicamente comunal, la mayor diversidad, biodiversidad y el mayor número de municipios del país, con 570, que representan el 23% del total nacional. De estos 570, para renovar ayuntamientos, 153 se rigen por el principio de partidos políticos, 417 por el régimen de sistemas normativos internos o indígenas, que se conoce como usos y costumbres. Oaxaca es pionero en el reconocimiento de los derechos diferenciados para los pueblos indígenas, pues desde 1992 ha venido transformando el andamiaje jurídico interno para dotar al Estado de un pluralismo jurídico dinámico y de fortalecimiento en esta diversidad cultural. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2020, Oaxaca tiene más de 4 millones de habitantes, de los cuales 47.8% son hombres, 52.3% son mujeres, con una relación de 91.5 hombres por cada 100 mujeres. La población que habla una lengua originaria o indígena disminuyó del 35% al 31%. Y aunque no tiene el indicador de la autoadscripción, para 2020, pues en 2015 la autoadscripción simple alcanzó el 65% de la población, es decir, que Oaxaca, 2.607.917 personas se consideran indígenas, de los cuales 1.368.662 son mujeres. En relación con la población afrodescendiente, el censo 2020 indica que 194.211 personas, o el 4.7% de la población oaxaqueña, se autoadscribe como tal. De esta cantidad, 101.961 son mujeres. Los indicadores de desarrollo para Oaxaca siguen siendo los más bajos en el contexto nacional y en algunas regiones indígenas. Si bien la brecha educativa entre mujeres y hombres tiende a cerrarse, 7.8 grados para los hombres y 7.6 grados para las mujeres en promedio, esto no es así respecto al porcentaje de mujeres sin escolaridad, que alcanza el 14.4% contra el 8.2% de hombres sin escolaridad. En algunas regiones indígenas, las brechas educativas son más pronunciadas y desde una perspectiva interseccional, esto se acentúa para las mujeres. Por otra parte, se calcula que en Oaxaca más de 198,000 personas declararon tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades consideradas básicas del funcionamiento humano. Las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación, por lo que en México se cuenta con normas y criterios para adoptar las medidas necesarias a fin de que toda discriminación asociada con la discapacidad sea eliminada y para propiciar la plena integración de estas personas en la sociedad. El artículo 43 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca reconoce el derecho de las personas con discapacidad
para participar en la vida política y pública del Estado de manera plena y efectiva, en igualdad de condiciones como las demás personas, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser electas. En cuanto a los adultos mayores, es sabido que también sufren discriminación y además en el imaginario social se considera que las personas de 60 años ya han concluido su vida productiva, afectando su inclusión y continuidad en la vida económica y democrática de este país. En cuanto a la juventud, también sabemos, es un sector muy importante, emergente políticamente y de gran peso electoral, puesto que en el caso de Oaxaca se lleva el 40% de la lista nominal. Pero también es considerado otro sector vulnerable cuya participación en las contiendas electorales se ha enfocado más en el ejercicio del voto activo, con pocas oportunidades para contender y ocupar cargos de elección popular en el voto pasivo. Todo ello en el contexto de una elección que involucra a 12 partidos políticos, 10 nacionales y 2 locales, candidaturas para 42 diputaciones al Congreso local, 25 por el principio de mayoría relativa y 17 por el principio de representación proporcional, y candidaturas de 153 ayuntamientos que se rigen por la competencia de política partidaria de los 570 municipios que comenté hace un rato y del cual se divide el estado de Oaxaca. Solo como paréntesis, recordemos que en Oaxaca el resto de municipios, como decía, 417, se rigen por sus sistemas normativos internos o indígenas, cuyo proceso electoral se realiza con base en el principio de libre determinación, siendo el año 2022 en el que tendrá lugar el proceso electoral mayoritario, y en este año habrá 54 municipios, los cuales estarán realizando elecciones internas por este sistema. Resumiendo, hasta aquí podemos decir que los lineamientos, los que están haciendo es formular la pertenencia y obligación de las diversidades y de las diversas autoridades e instituciones, incluyendo los partidos políticos, para que a través de las cuotas se postulen candidatas y candidatos de manera paritaria a personas indígenas, afrodescendientes, mayores de 60 años, con discapacidad y a jóvenes, que definen el escenario geográfico, social y político de la entidad oaxaqueña. Los fundamentos constitucionales y convencionales, tanto para aplicar el principio de paridad como las medidas afirmativas para estos sectores en condiciones de vulnerabilidad, discriminación o desventaja, no están en entredicho, son reconocidos. Por el contrario, insisto, la controversia gira en torno a los tiempos en que fueron emitidos. Quise enfatizar este aspecto para evitar que se malinterpreten las razones por las cuales estos lineamientos fueron impugnados. Pues hablando de impugnaciones, pasaré a presentar el caso. En este segundo segmento de mi exposición es en donde voy a entrar al tema de fondo, señalando los elementos que llevaron a impugnar los lineamientos y siguiendo toda la cadena impugnativa del caso, los argumentos, los temas controversiales, los puntos a discutir o de interés. Lo primero que debo señalar es que antes de iniciar con la cadena impugnativa hubo antecedentes. Como pueden apreciar, el proceso electoral formalmente inició en Oaxaca el 1 de diciembre de 2020 y el 4 de enero de 2021 se emitieron los lineamientos motivo de la controversia. En el margen de los 4 días siguientes, una ciudadana y un partido político promovieron recurso ante la Sala Regional Jalapa, sobre el que inicialmente no se tenía claridad de cuál instancia debía resolverlo. La Sala Jalapa solicitó la opinión de la Sala Superior sobre su competencia para resolver el reclamo.
La Sala Superior determinó la competencia del caso y el 4 de febrero la Sala Jalapa reencausó el juicio al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y es a partir de aquí en donde inicia la cadena impugnativa. ¿Qué tenemos? Primero, un recurso de apelación identificado con la clave RA/04/2021, que revoca parcialmente los lineamientos, encontrando el agravio que hizo valer la parte actora como fundado. Esta determinación fue impugnada ante Sala Jalapa. Según varios juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, acumulados al expediente SXJDC 416-2021 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta sentencia confirmó la sentencia del Tribunal Local con un voto particular. Tercero, un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificado con la clave subred 187/2021 y acumulados. Para controvertir la resolución de la Sala Jalapa, la sentencia determinó revocar dicha sentencia y, por tanto, dejó firmes los lineamientos materia de la impugnación. Adicionalmente, como veremos más adelante, aparece en escena otra sentencia en el Tribunal de Oaxaca, mismo que estuvo bajo mi ponencia, en la cual se controvirtieron los lineamientos por no incluir acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ y más, y que se identificó bajo la clave JDC 62-2021. Comenzaré por el juicio RA 04-2021. Como pueden ver, se controvierte aquí la emisión de los lineamientos. ¿Qué dijo el partido político que impugnó? Primero, que la emisión de los lineamientos es extemporánea. La parte actora considera que debieron promulgarse cuando menos 90 días antes al inicio del proceso electoral, tal y como lo establece el artículo 105 de la Constitución Federal. Segundo, que vulnera los principios rectores en materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Tercero, que transgreden su derecho de autodeterminación como partido político. El partido sostiene que los artículos 8, 11 y 12 de los lineamientos relativos a estas acciones afirmativas de adultos mayores, jóvenes, indígenas, afromexicanas y con discapacidad cuenten con mayor participación en las candidaturas en el proceso electoral en curso, transgrede su derecho de autodeterminación como partido político. Esto porque limita la posibilidad de autorregularse y autoorganizarse, ya que impiden que propicien sus principios ideológicos, sus programas de gobierno y legislativo, la manera de realizarlos, su estructura partidaria y las reglas para el acceso a las candidaturas de elección popular. Cuarto, que el Instituto Electoral Local se extralimitó en su emisión al no contar con atribuciones para ello, pues los lineamientos incorporan obligaciones que no se encuentran contempladas en ningún ordenamiento legal. Ante estos elementos surgen una serie de preguntas. Estas acciones afirmativas implementadas a través de los lineamientos motivo de la impugnación son de las que la Constitución Política Federal cataloga como modificaciones legales fundamentales. ¿Tiene razón el partido político al señalar que son modificaciones que trastocan principios rectores en materia electoral? ¿Qué validez tienen las modificaciones si se emitieron de manera extemporánea, es decir, cuando ya había iniciado el proceso electoral? Se los planteo de esta manera porque es una forma hipotética de razonar. Son preguntas que nos plantean aspectos técnicos o normativos, pero también nos orientan hacia los principios jurídicos, más allá del aspecto cuantitativo temporal. Nos coloca frente
a deberes más genéricos, es decir, frente a la garantía de derechos. Ahora bien, ¿qué argumenta el Instituto Electoral de Oaxaca como responsable al emitir estos lineamientos? Que el partido actor no cuenta con interés jurídico para controvertir los lineamientos, pero no le generan agravio alguno. Que la adopción de medidas afirmativas en los lineamientos tienden a procurar la igualdad material, representación y participación política de los grupos minoritarios a quienes se encuentran dirigidas. Que estas medidas son un instrumento apropiado para concretar el pluralismo nacional y procuran que impere el principio de igualdad y no discriminación. Que estas se encuentran justificadas, resultan necesarias y están en consonancia con la normatividad constitucional, ya que su finalidad es elevar la participación política de las y los integrantes de los grupos en desventaja en la vida pública del Estado. Como pueden ustedes ver, mientras que el partido político orienta su argumento hacia las obligaciones que le impone la norma, la autoridad responsable coloca por delante el valor del principio de igualdad y no discriminación. El tribunal local inclinó su análisis hacia la problemática de la extemporaneidad en la emisión de los lineamientos, pues asumió que el tema central no estaba cuestionado los valores inherentes al principio de igualdad, ni mucho menos los principios de igualdad y no discriminación, sino más bien el principio de certeza electoral. De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, la única vía para plantear la no conformidad de las leyes o normas electorales es la prevista en el artículo 105 de la Constitución Federal. Este artículo establece lo siguiente: las leyes electorales federales o locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo podrán haber modificaciones legales fundamentales. No podrá haber modificaciones legales fundamentales. Lo anterior garantiza el principio de certeza. ¿Qué significa este principio? De acuerdo con la Sala Superior, consiste en que los sujetos de derecho que participan en un procedimiento electoral estén en posibilidad jurídica de conocer previamente con claridad, seguridad, las reglas a las que se deben sujetar todos los actores que intervienen, sean autoridades o gobernadores. Entonces surgen aquí dos preguntas lógicas. Las normas establecidas en los lineamientos, al emitirse fuera de estos 90 días, ¿estarían violentando el principio de certeza, tal y como se ha señalado? Al emitirse estos lineamientos, ¿se hicieron modificaciones legalmente fundamentales? ¿O qué tipo de modificaciones son las que se hicieron? Respecto al tipo de modificación, se señala que la Suprema Corte ha establecido que sí se pueden hacer modificaciones a una iniciativa, a un iniciado el proceso, siempre y cuando no constituyan modificaciones legales fundamentales, es decir, que alteren sustancialmente disposiciones que rigen o integren en el marco legal y apliquen al proceso electoral. Una modificación es fundamental cuando tiene por objeto o consecuencia producir en las bases, reglas o algún elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a través del cual otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales. No basta con afirmar que la emisión de una norma dentro del plazo contraviene el precepto constitucional, sino que se tiene que demostrar con precisión qué es lo que modifica sustancialmente respecto a la norma creada con anterioridad a su vigencia. La propia Sala Superior ha reiterado la necesidad que las acciones afirmativas que sean adoptadas por las autoridades electorales deben encontrarse previstas con antelación
al inicio del proceso electoral. Pero también dice que si es posible la implementación de medidas, aún comenzando el proceso, siempre y cuando otorguen una temporalidad razonable para las acciones que requieran cumplimiento a cargo de los sujetos obligados y no modulen actos que ya han sido celebrados. El Tribunal Local revisó los lineamientos del proceso electoral anterior, además de otras disposiciones en la legislación electoral local y de la Constitución de Oaxaca en particular. Y concluyó que el proceso electoral anterior no se emitieron acciones afirmativas a favor de los grupos sociales que sí se están considerando en los lineamientos, por lo que sí implementaron una modificación legal fundamental. Las medidas compensatorias no se han aplicado en anteriores procesos. Consideró que las acciones afirmativas a favor de un sector determinado quedaron a libre arbitrio del Instituto Electoral Local, al no existir parámetros legales específicos que definan cuáles grupos minoritarios son sujetos de tales acciones afirmativas y que todo ello trastoca, por tanto, el principio de certeza. En otras palabras, hasta que se emitieron los lineamientos, los partidos políticos estuvieron en la posibilidad real y material de conocer cuáles sectores sociales serían beneficiarios. El magistrado ponente consideró que ya iniciado el proceso electoral, los lineamientos fueron emitidos con una antelación en extremo reducida respecto al periodo de precampañas, 2 días antes para diputaciones y 8 para ayuntamientos. Y por otra parte, en estos plazos se aplicaron la normativa electoral para definir las candidaturas. Implicaba ajustar al menos 32% de las candidaturas por el principio de mayoría relativa para diputaciones y el 60% de las planillas a concejalías que deben ser reservadas para los grupos sociales. Ello supone una modificación y no una simple modulación en la postulación de candidaturas, por lo que resulta improcedente su implementación en observancia al principio de certeza, pues a la fecha de la sentencia había concluido la etapa de precampañas. Por este razonamiento, la sentencia estimó que era parcialmente fundado el agravio del partido político relacionado con la extemporaneidad en la emisión de los lineamientos, revoca parcialmente el acuerdo YEPCO-CG 04-2021 y sus lineamientos, artículo 8 y 11, numeral 6, exhorta al Congreso del Estado, de conformidad con los efectos de la sentencia, para que antes del inicio del próximo proceso electoral realice modificaciones pertinentes. Esta resolución del Tribunal Local fue impugnada ante la Sala Jalapa en el expediente SXJDC 416-2021. La pretensión es que la Sala revoque la resolución del Tribunal Local con el fin de que subsista en sus términos el acuerdo YEPCO-CG 04-2021 del Instituto Local, que dio origen a los lineamientos en materia de paridad de género y que incluye las acciones afirmativas. Se señala que el Tribunal Local indebidamente consideró que los lineamientos son extemporáneos y que con ello se vulnera el principio de certeza en materia electoral, tutelado en el último párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Federal, y que los lineamientos no constituyen modificaciones fundamentales a los actos esencialmente es imprescindible en alguna de las etapas del proceso electoral. Lo anterior porque se trata de normas accesorias, temporales e instrumentales que tienen por objeto optimizar principios y obligaciones constitucionales y legales. Me parece que un aspecto fundamental a destacar es el hecho de que quienes impugnaron fueron personas indígenas y afromexicanas, jóvenes y además una precandidata
quienes estiman que la sentencia controvertida vulnera su esfera de derechos para la postulación a candidaturas en el actual proceso electoral que vivimos en el estado de Oaxaca. Este aspecto no es menor. El interés jurídico quedó requisitado, pues en su demanda plantearon la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho del que derivan los agravios de la demanda. No se trata a verificar únicamente que el acto de autoridad causa una afectación directa y exclusiva, sino que los efectos puedan trascender a una esfera jurídica de todas las personas, dando paso a un interés legítimo. Se ha establecido que el interés legítimo se actualiza para todos y cada uno de los integrantes de dichas comunidades, pues al permitir que una persona o un grupo combata un acto constitutivo de una afectación a los derechos de ese grupo, se hace posible la corrección jurisdiccional de determinaciones que pudiera estar profundizando la marginación o que pudiera impedir el ejercicio de los derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Por ello, el Estado debe garantizar el acceso pleno a la justicia y a la tutela jurisdiccional, para lo cual se deben implementar, conducir procesos sensibles en esas particularidades. Por otra parte, me parece que al impugnar como representantes de estos sectores indígenas y afromexicanos, se da un posicionamiento de los grupos de la sociedad civil que asuman una postura de defensa legítima de las normas electorales que los benefician y nos habla de que estas acciones afirmativas encuentran relación con las causas por las cuales han luchado. Adicionalmente, las personas que impugnaron fueron mujeres que están buscando ser tomadas en cuenta en las contiendas políticas y, por tanto, están reforzando también el principio de paridad. Continuando con la disertación y argumentación, la Sala Jalapa retoma el análisis sobre si estas acciones constituyen una modificación fundamental y, por tanto, si debieron emitirse en estricto apego a lo establecido en la fracción segunda, penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, esto es, al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral local. Me gustaría comentar que además de profundizar en el mismo sentido que lo hizo el Tribunal Local, ratificando que los lineamientos fueran extemporáneos y que ello vulnera el principio de certeza en el proceso, la Sala Regional reflexiona en torno a si hubo o no antecedentes jurídicos en la legislación local para determinar si las acciones afirmativas son o no modificación fundamental y accesoria. Al respecto, la sentencia señala, efectivamente, por cuanto hace a la ciudadanía indígena, se advierte que la Ley de Instituciones Locales de Oaxaca dispone que los partidos políticos procurarán postular a candidatos que así se autoadscriban para cargos de elección popular en los municipios o distritos en los cuales la población sea mayoritariamente indígena. El procurarán no establece la obligación, ni la Constitución local, ni la ley se procurará de establecer cuotas mínimas o específicas de participación, siquiera progresiva como ha sido a nivel federal respecto de las candidaturas en las que deba postular a personas indígenas. Por tanto, si en los lineamientos controvertidos se regulan cuotas específicas de participación en las candidaturas para postular a personas de estos grupos, resulta evidente que no se cumple con el régimen de excepción establecido por la Suprema Corte, por cuanto a que esté precisando y dando claridad a los supuestos normativos, sino que están creando en forma cuantitativa los derechos existentes en favor de las personas que se autoadscriben como indígenas. Además, la implementación de tales acciones afirmativas implica una alteración
fundamental en las normas del proceso, en tanto que se produjeron reglas que modifican sustancialmente una obligación de hacer a cargo de los partidos políticos una vez que ha iniciado el proceso electoral. Por otro lado, respecto a la comunidad afromexicana, personas con discapacidad, adultas mayores de 60 años y personas jóvenes que también fueron motivo de las acciones afirmativas que son materia de la impugnación, la emisión de los lineamientos implicó una modificación fundamental al marco normativo del procedimiento electoral preexistente, en virtud de que se crearon reglas nuevas, cualitativas y cuantitativas, que vinieron a implementar una obligación a cargo de los partidos políticos consistentes en postular un número específico y mínimo de candidaturas con ciertas características. Por todo lo anterior, la sentencia de la Sala Jalapa confirmó y fortaleció los criterios de la sentencia del Tribunal Local. Sin embargo, me gustaría traer a la exposición el voto particular que emitió la magistrada Barrientos Cepeda en la Sala Regional. Cita diversos precedentes de la Sala Superior en los que se ha determinado implementar el establecimiento de acciones afirmativas, a pesar de que el proceso electoral correspondiente ya estuviera en curso, bajo la lógica de que las medidas de aprobación con una temporalidad anticipada y razonable a las fechas en las que pudieron ser exigibles las obligaciones a los institutos políticos. Por ejemplo, cita el Supred 71-2016, en el que resolvió que se debía garantizar los derechos político-electorales de los jóvenes y personas indígenas, ello a pesar de que el proceso electoral ya había iniciado. Otro asunto que destaco fue el recurso de apelación SUPRAD 121-2020 y acumulados en las que se ordenó al Consejo General del INE que modificara el acuerdo INSG 572-2020 a fin de que determinara los 21 distritos en los que se debería postular candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa según las acciones afirmativas indígenas. Por otra parte, en opinión de la magistrada, las normas que fueron impugnadas en la instancia local no se encontraban dentro de las modificaciones sustanciales que prohíbe la Constitución Federal en el artículo 105. Por las medidas que ahí se establecen, tienen como finalidad instrumentar la forma en la que los partidos políticos deben cumplir con su obligación constitucional de presentar las candidaturas a fin de hacer posible el acceso a la ciudadanía al ejercicio del poder público en condiciones de igualdad y libre determinación. Es decir, que ya está en la Constitución normado el deber de los partidos y ese es un precedente jurídico de las acciones afirmativas. La magistrada consideró que las normas en las que se establecen las acciones afirmativas fueron implementadas con una temporalidad anticipada y razonable a las fechas en las que pudieron ser exigibles a las obligaciones de los partidos políticos y, por tanto, que se debería revocar la sentencia local y confirmar a su vez estos lineamientos. Esta sentencia fue impugnada ante la Sala Superior y entramos en el juicio definitivo. En este tercer juicio es precisamente la sentencia Supred 187-2021. Quienes impugnaron son las mismas actoras del juicio precedente y con básicamente en el cual expone la misma argumentación. ¿Qué determina la Sala Superior? La Sala Superior consideró que la emisión de los lineamientos expedido por el Instituto Electoral Local constituyen una instrumentación accesoria y temporal tendente a modular determinadas cuestiones inherentes a la postulación de las candidaturas, sin que ello represente una modificación legal fundamental, ni se transgrede el principio de certeza. En ese sentido, sobre la base de otra sentencia de la Sala estableció,
Cito: si transcurren los plazos admisibles para las reformas electorales federales y locales para garantizar el ejercicio de algún derecho humano, tal situación lleva consigo a que las autoridades electorales administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones, de manera precautoria y provisional, emitan los acuerdos, lineamientos o cualquier otra medida en materia electoral que tienda al mismo fin, ya que de lo contrario subsistiría un incumplimiento al deber convencional de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el riesgo de que el Estado mexicano incurra en responsabilidad internacional. Aquí podemos apreciar el cambio sustancial respecto a lo precisado en las anteriores sentencias y que el voto particular de la magistrada ya había anunciado. Es decir, el principio que subyace al establecimiento de acciones afirmativas para la inclusión de personas que pertenecen a grupos excluidos y subrepresentados es el hacer realidad la incorporación de personas que pertenecen a esos grupos excluidos e invisibilizados en espacios de representación y toma de decisiones. Esto se configura dentro del mandato constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad. Ese es el precedente jurídico que debe tomarse en cuenta. Ello no es más que una manifestación al principio pro persona, reconocido a nivel constitucional y convencional, así como a la dignidad humana. Los partidos políticos son uno de los vínculos y los vehículos para hacer visible y garantizar la participación de personas subrepresentadas, a fin de lograr que sean partícipes en toma de decisiones. Los partidos políticos deben hacerse cargo de lograr la representación social de todos los sectores de la población en congruencia con la normativa internacional, particularmente los derechos humanos de segunda generación y otros instrumentos internacionales y lo que la propia Constitución les mandata. Adoptar medidas compensatorias a favor de grupos en desventaja o discriminados significa establecer medidas temporales, proporcionales, objetivas y orientadas hacia la igualdad, materia a lo que estamos obligados autoridades e instituciones políticas. En cuanto a los plazos y los tiempos que pudiera vulnerarse al principio de certeza, pues la Sala Superior señala que las fechas de solicitud de registro de candidaturas, tanto a diputaciones locales como de integrantes de los ayuntamientos del estado de Oaxaca, transcurrieron del 7 al 23 de marzo. Es decir, las acciones afirmativas fueron oportunamente implementadas el 4 de enero. Por tanto, la autoridad electoral y los partidos políticos contaron con el tiempo suficiente para su implementación, concretamente antes del inicio de las campañas, porque su inicio iba a ser para la elección de diputados el 24 de abril y para los ayuntamientos fue el 4 de mayo. Al respecto también, se tiene que en consideración que el acuerdo por medio del cual se establecieron los lineamientos y por lo tanto las medidas afirmativas es el 4 de enero y surtió plenos efectos hasta que fue parcialmente revocado mediante la sentencia del Tribunal Local dictada el 21 de febrero y confirmada en la Sala Regional el 11 de marzo. En conclusión, la sentencia definitiva estableció revocar la sentencia SXJDC 416-2021 y acumulados, y como consecuencia revocar la sentencia emitida por el Tribunal Local. Dejar sin efecto los actos emitidos como consecuencia de la emisión y o cumplimiento de las sentencias que son revocadas. Y en plenitud de jurisdicción, confirmar el acuerdo YEP-COSG 4-2021 y los lineamientos que mediante ese instrumento fueron emitidos. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca debe llevar a cabo todos los actos que sean necesarios y que permitan para él cumplimiento inmediato de esta sentencia,
a lo cual quedan vinculados los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes. Y para terminar el círculo de análisis, como les comenté hace un momento, hay una cuarta sentencia que se relaciona con los lineamientos impugnados. Se trata de la sentencia JDC 62-2021. Mientras se resolvía el tema en la sala superior, recibimos en el tribunal local otra impugnación a estos lineamientos por la omisión para la implementación de acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBTIQ y más, lo cual, de acuerdo con la parte actora, es una violación al principio de no discriminación e igualdad, por lo que lo solicitó que se establecieran también fórmulas o porcentajes de candidaturas a esta comunidad, de manera que no se vulnere el derecho político electoral de votar y ser votados. Al respecto, quiero comentarles brevemente algunos elementos de interés. La sentencia retoma una perspectiva sobre la identidad LGBTQI+, y conceptos y definiciones. Establece la problemática de la discriminación que sufre el sector. Analiza el concepto de acciones afirmativas a partir de la norma internacional. Particulariza el derecho de la autoascripción sexogenérica. Señala que aunque en Oaxaca el Código Civil ya permite a las personas LGBTQI+ obtener una identidad, el acuerdo al género al que se autoascriban no es suficiente. En efecto, uno de los argumentos esbozados por la autoridad responsable fue que al emitir los lineamientos en su artículo 21 señala que la postulación de personas trans o mujeres se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 y 137 del Código Civil del Estado de Oaxaca. El listado de candidaturas que sean postulados por alguno de estos géneros será publicado por el Instituto en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y máxima publicidad. ¿Qué quiere decir esto? En el año 2018 no existía en Oaxaca una norma que garantizara a la comunidad de la diversidad sexual obtener un documento oficial con el cual se acreditara su identidad, pues únicamente bastaba con la autoascripción a dicha comunidad para tenerlo por cierto. No obstante, con las reformas del Código Civil del Estado de Oaxaca en el año 2019, ya tiene la posibilidad de obtener identificación de acuerdo al género que se autoascriba. De ahí que si un partido político postulaba a una persona perteneciente a la comunidad, esta sería contabilizada por el principio de paridad de género que se establece en los lineamientos. Lo cual, si bien es un derecho ganado, también hace invisible al colectivo al cual pretenden representar. En la resolución emitida por este Tribunal Electoral y en la ponencia a mi cargo, se indicó que independientemente de este derecho, la comunidad de la diversidad sexual es un grupo vulnerable y, por tanto, existe la obligación constitucional y convencional de emitir lineamientos que eliminen cualquier impedimento que limite el ejercicio de igualdad y no discriminación. La resolución del tribunal se fundamentó además en la tesis de la Sala Superior, según la cual la autoascripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarlas ni solicitar prueba alguna al respecto, como en este caso es un acta de nacimiento donde venga el cambio de nombre. Así que en términos electorales, la autoascripción sexogenérica, como sucede con la indígena, tiene que hacerse saber a la autoridad respectiva con una manifestación que denote claramente la voluntad de la persona en cuestión. Y por tanto, la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoascripción de una persona. En este sentido, bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoascripción manifestada. Es decir, estamos obligados al reconocimiento de la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bien, pues con esta última resolución, que no fue recurrida, se inició un primer cambio en los lineamientos
para incluir a la comunidad LGBTTIQ y más. Cabe señalar que las modificaciones a los lineamientos se incluyó de manera diferenciada a la comunidad mushe, palabra que proviene del español utilizado en el siglo XVI, mujer, mujer, mushe. Actualmente se nombra a las personas indígenas zapotecas que nacen como hombres y crecen con identidad genérica de mujer, bajo la tradición cultural y cosmovisión propia del pueblo zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Para concluir con esta larga exposición, quisiera señalar, en primer lugar, algunos resultados de la sentencia de la Sala Superior, algunos desafíos que se abren en futuros procesos electorales. Los lineamientos quedaron firmes y las acciones afirmativas se ampliaron a la comunidad de la diversidad sexual. Los plazos se ajustaron en el calendario electoral, como se aprecia en la diapositiva, para la referencia y consulta, que pueden apreciar dos momentos de ampliación de los plazos en la etapa de registro y candidaturas. Como resultados concretos tenemos los registros para diputaciones de mayoría relativa. 159 personas indígenas, 9 personas afromexicanas, 21 personas con discapacidad, 45 personas adultas mayores y 83 jóvenes y 12 personas de la diversidad sexual, 161 personas restantes. De la representación proporcional tenemos 144 mujeres, 112 hombres y 12 personas de la diversidad sexual. Se puede observar el porcentaje del 67% de estos registros fueron acciones afirmativas. Así también, al incluir a la comunidad de la diversidad sexual, los porcentajes de género se alteran, quedando por un 4% para este sector. Respecto al registro de candidaturas a los ayuntamientos, quedó de la siguiente manera. 495 personas de la diversidad sexual, 6,027 personas indígenas, 164 personas afromexicanas, 176 personas con discapacidad, 1,653 personas adultas mayores y 3,071 personas jóvenes y 2,657 personas restantes. Datos muy significativos en términos de participación porcentual en los géneros. ¿Cómo se aprecia? A manera de conclusiones, considero pertinente comentar en esta exposición cómo se aprecia. Por una parte, pudimos ver cómo la extemporaneidad de los lineamientos puso en tela de juicio el principio de certeza del proceso electoral, de alguna manera. Puso en jaque a los partidos políticos para tomar decisiones internas y autónomas sobre las acciones afirmativas. Por otra parte, menos orientadoras a las normas, a su posible carácter de modificaciones fundamentales y más dirigidas hacia el principio de igualdad y no discriminación. La sentencia de la Sala Superior, el voto particular de la magistrada de la Sala Regional Jalapa, la sentencia del Tribunal Electoral Local sobre la comunidad LGBTIQ y más, y por supuesto, los propios lineamientos establecen la posibilidad fáctica de hacer las modificaciones necesarias y razonables para iniciar los registros bajo las cuotas de participación para los sectores vulnerables, garantizando su derecho político electoral y haciendo valer la obligación constitucional que tienen los partidos políticos de garantizar
a la ciudadanía acceda a los cargos de representación política en condiciones de igualdad. También quiero destacar que un cambio importante es la composición paritaria, en donde un porcentaje queda reservado a las postulaciones que hubieron realizado los partidos políticos de personas que se autoascriben y se asumen en esta diversidad sexual o como mujeres. Lo más destacado, sin duda, desde mi punto de vista, es que el acatamiento de la sentencia se tradujo en una respuesta amplia y muy positiva, al menos formalmente en el registro de todos los sectores vulnerados. Sin embargo, algunos aspectos pendientes en un análisis más profundo, quiero resaltar dos. Creo que por la premura, el tiempo, al calor del proceso se tomaron decisiones más políticas que jurídicas. Es un hecho que los partidos apostaron a evitar sanciones por el incumplimiento de las cuotas, pues sin tener un marco normativo interno para determinar las características de las postulaciones, es posible que haya una dosis de simulación. Evidentemente, esto tendrá a futuro que ser corregido y se tendrán que hacer adecuaciones al marco normativo interno, incluso de los partidos políticos, al marco normativo electoral. Una lección aprendida es que la postulación de personas indígenas o afrodescendientes no implica necesariamente la representación del interés colectivo de los pueblos indígenas, es decir, en su dimensión colectiva es incongruente postular a personas que en lo individual son propuestas por un partido y no por un colectivo indígena. Lo comento porque sería muy conveniente que en un momento las asambleas como órganos máximos de las comunidades avalen precisamente a estas personas que se están postulando para que lo representen. Es notorio también la situación que se ha presentado en el colectivo indígena, la sociedad civil, así como algunas autoridades municipales respecto al sesgo de la representación política. Las acciones afirmativas no resuelven en lo individual lo que se alega debe ser una representación del colectivo. Es un tema sin duda que está presente más aún cuando se tenga, si en algún momento, casos de simulación. Estaremos muy atentos. Y aunque Oaxaca en toda su geografía tiene una importante presencia de los pueblos originarios, lo cierto es que no en todos los distritos la proporción es igual, de la misma manera que no en todos los distritos hay población afromexicana. Así que aún queda trabajo por hacer en mejorar la representatividad descriptiva. Muy de cerca de este tema se encuentra el de la autoascripción indígena y afrodescendiente. Si bien se ha dicho fundamental el concepto para la justicia electoral y el derecho de los pueblos, algunos de los criterios para demostrar tal pertenencia no son siempre posibles, más si la petición que formula una o un candidato es para competir por un partido político. Tal vez convendría iniciar esta discusión con líderes, autoridades, organizaciones civiles, abogados, abogadas, indígenas, afrodescendientes, afro-oaxaqueños, para ver el alcance, las justificaciones, los requisitos, la autoascripción. Y a propósito de ello, también queda en el tintero la imprecisión de los lineamientos respecto a la proporcionalidad y características de las postulaciones afrodescendientes, ya que incluyen el 35% junto con las personas indígenas, y no es lo mismo, no solo es lo mismo las personas indígenas que las personas afrodescendientes, pero sí puede haber personas que tengan estas dos condiciones, vaya, que sean personas indígenas y que también sean personas afrodescendientes. También el tema de la doble autoascripción en el caso de los muxes, pues al mismo tiempo que son de la comunidad de la diversidad sexual, también son indígenas. Más aún, como lo han reconocido especialistas en estos temas, en otros contextos étnicos no zapotecos, también se tiene características particulares que no han hecho visibles con la discriminación que afecta a estas personas. Son muchos los temas que surgen desde la inclusión de la población indígena
en las ciudades, los migrantes, el tema de la violencia de género hacia las comunidades, hacia las mujeres indígenas, hacia la diversidad sexual, incluso los mecanismos para fortalecer el liderazgo juvenil a fin de evitar que se utilicen solamente para ocupar un cargo. Para cerrar, diré que este ejercicio de reflexión ha sido muy interesante porque me permito volver sobre lo andado y lo analizado, la riqueza argumentativa en cada una de las sentencias, reconocer de manera autocrítica que como juzgadores estamos obligados a mantenernos actualizados, a reflexionar y estudiar nuestras propias sentencias a la luz de una realidad y una sociedad que nos exige congruencia, compromiso y objetividad. Me siento muy agradecida por la oportunidad que se me ha dado. Muchísimas gracias por este espacio. Agradezco infinitamente al magistrado presidente, al maestro José Luis Vargas Valdés, por esta invitación. Muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas que se me quisiera formular. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Elizabeth Bautista Velasco, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Estupenda su disertación y bueno, claro que estos temas abren siempre mucho interés sobre las acciones para compensar a grupos y remediar situaciones de vulnerabilidad, desventaja o discriminación. Tenemos preguntas, magistrada, si me permite írselas planteando. No sé si quiere que le plantee una batería de 3 y las va contestando o quiere que vayamos una por una. Por favor, adelante, magistrada. No es necesario que cierre su micrófono. En este momento le mandan para efecto de abrirle el micrófono. Mientras tanto, voy leyendo algunas de las preguntas. Y bueno, Rocío González le pregunta si usted pudiera generar una diferencia sobre el concepto y les quisiera explicar sobre personas vulnerables y personas en estado de vulnerabilidad, porque queda ahí como una confusión. Les gustaría si se pudiera clarificar el punto, por favor. Sí, claro. También nos están preguntando y le comentan que en el caso de los lineamientos que han resultado constitucionalmente aplicables en este sentido, de acuerdo al tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 105 constitucional, donde se disponen que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes. Le preguntan si usted tiene algún comentario a este respecto de los resultados constitucionales por parte de Jesús Lule. Y en esta batería de 3, Wenceslao Carrillo le pregunta sobre las acciones afirmativas y si estas deben ser implementadas solamente en elecciones extraordinarias o si han sido aprobadas dentro de las elecciones ordinarias. Ok, muchas gracias. Traté de copiar las preguntas. La vulnerabilidad es una capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en un aislamiento, una inseguridad, en condiciones de peligro. O sea, se puede dar la vulnerabilidad. El estado vulnerable es una condición reversible. Depende también, una persona vulnerable depende de manera particular, como le dije, en qué condiciones se encuentra, ¿no? Esta persona en particular, porque puede ser que no se encuentre dentro de las personas que sean personas en situaciones específicas, en condiciones que históricamente han estado en desventaja,
sino a veces se da en personas que por el contexto en el cual se encuentran, la situación en la cual viven, las oportunidades que tienen, se encuentran en este estado de vulnerabilidad. Lo comento de tal manera porque no podemos decir que de manera general todos son vulnerables. Quisiera ser precisa en este punto. Cuando hablamos de personas indígenas, a veces decimos personas indígenas igual a vulneración a sus derechos, y no es cierto. No todas las personas indígenas son vulnerables, ni se pueden clasificar. Tenemos una diversidad cultural en Oaxaca, tenemos una diversidad de comunidades y son ricas en muchas cosas, cuestiones económicas, culturales, una riqueza enorme, grandes personas con grande talento, con grande trayectoria, y son personas indígenas, personas que se encuentran incluso no solamente en el estado de Oaxaca, no solamente y regresan a su comunidad y queda mucho por su comunidad. No podemos decir que todas las personas indígenas son vulnerables. Eso es algo muy importante. Hay que partir de esa premisa. Sino que las personas sí o no son vulnerables, son las condiciones en las cuales se encuentran. Para poder determinar si una persona, vuelvo a comentar, es vulnerable o no, hay que revisar en qué condiciones se encuentran. Hay que partir de esa premisa muy importante y que eso nos ayuda a hacer la diferencia para no pensar todas las personas son vulnerables, porque incluso aquí en Oaxaca se ha comentado y hay personas indígenas que incluso se sienten atacadas cuando dicen todas las personas indígenas son vulnerables. Y no, yo no me siento vulnerable, soy indígena, pero no soy vulnerable, no me etiqueten ahí, sino las condiciones que se presentan es lo que hace vulnerable, y no nada más, como lo acabo de comentar, las personas que se encuentren dentro de lo que acabamos de comentar, que son adultas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y mujeres. No todas podemos etiquetarlas de que son vulnerables. Lo mismo pasa con las mujeres. O sea, no quiere decir, son las condiciones bajo las cuales se encuentran. Esa sería mi respuesta. En relación a los lineamientos, efectivamente, pues sí partíamos de la premisa que si son cambios fundamentales a la norma electoral, pues se trastoca el principio de certeza, que fue lo que aquí se comentó. Sin embargo, al hacer este análisis por parte de la Sala Superior, pues determinó que no son modificaciones fundamentales, puesto que la Constitución Federal ya marca que están obligados los partidos políticos a la inclusión y la participación de estos grupos, y que solamente es una forma de poder definir cómo es que ellos deben de hacerlo. Sí faltó un poquito más en relación a los tiempos para ser más precisos en cuanto a cómo internamente en el partido se iban a definir estas personas que iban a ser postuladas o a registrarse. Se registraron sí, se cumplió sí, pero no sabemos cuáles serían los resultados, porque lo más importante, si estamos hablando de estas diputaciones, pues la representatividad, la representación de este colectivo, la identidad con este colectivo para poder ser representados. Y lo comento porque hubo sentencias aquí en el tribunal precisamente que impugnaron esto. Hubo personas que decían, yo tengo más derechos, tengo mejores derechos para estar representando a este grupo, y no se me dio la posibilidad, y lo demuestro con el grupo de personas que se encuentran en las comunidades, con asociaciones. Sin embargo, el partido al cual ellos eran afines, pues no lo registraron como tal. Entonces viene aquí esta situación que hay que revisar, ¿no? Que cómo lo tiene que procesar el partido político. Sin embargo, no se considera normas fundamentales legales que hagan un cambio a la normatividad, a todo el marco jurídico electoral que ya tenemos. Y magistrada, por parte de Wenceslao Carrillo, le preguntaba sobre las acciones afirmativas que deben de ser implementadas en las elecciones extraordinarias y cuándo fueron aprobadas en las ordinarias. Ok. Sí, las acciones afirmativas deben de implementarse en cualquier momento, en todo momento. Una vez que estas deben de ser implementadas
no debe de haber justificación al hecho de decir que no se podría hacer. Lo comento por las experiencias que se tienen, que de alguna manera a veces hay resistencia en establecer quiénes serían las personas que serían postuladas. No importa si estamos hablando de elecciones ordinarias, si estamos hablando de elecciones extraordinarias, no importa si estamos hablando ahorita, como el tema que nos ocupa, que es elecciones de partidos políticos, como el tema de sistemas normativos indígenas, que también es un tema que dejamos ahí, que también estas personas tienen todo el derecho de participar, no importa en qué momento se encuentre esta participación, tiene que ser en todo momento. Gracias, magistrada. Mariana de Jesús Zamora le pregunta, ella con relación al juicio para la protección de los derechos ciudadanos, el SX-JDC-416-2021 y acumulados, su pregunta va sobre el punto de si se exhorta al Congreso y ya se está garantizando con ello el derecho de certeza en relación a este tema y a este juicio de protección de los derechos ciudadanos. Sí es importante que el Congreso del Estado de Oaxaca legisle en esta materia, en este tema. Al emitirse normas ante el siguiente proceso electoral venidero, es importante que el Congreso empiece pues, a hacer este trabajo, no solamente en las personas, digamos, a través de los partidos políticos, también podemos hablar de las candidaturas independientes, por ejemplo, que también no lo comentamos y que también nos quedamos ahí, como les decía, en el tintero, hay muchos temas todavía, pero creo que es una labor muy importante que pueda hacer el Congreso del Estado de Oaxaca para garantizar y el reconocimiento de estos derechos. Entonces, sí es importante que el Congreso emita estas normas y, por supuesto, ojalá lo haga antes del siguiente proceso electoral. Gracias, magistrada. Anelisa Banderas, ¿de qué manera se establece el porcentaje para las acciones afirmativas? Y Miguel Ángel Salgado le pregunta, ¿qué opina usted sobre la política autocrática? Bien, aquí en este caso fue el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que establecieron estos criterios y en base, por supuesto, a la demografía, a la población, según datos del INEGI, y también en relación a la diversidad sexual, pues establecieron un 3% en base al estudio de CONAPRED. Entonces, digamos que aquí es el Instituto Electoral Administrativo Local el que determina los porcentajes. Por eso decía que algunos retos que tenemos es precisamente el definir por qué se da un 5%, por qué se da un 10%, por qué se establece un 35%. Si se da en relación a estos datos estadísticos, bueno, como comentaba, Oaxaca tiene un caso muy, muy particular por los datos que al inicio yo comentaba y de dónde se pueden encontrar estos grupos para ser representados, ¿no? Porque nosotros tenemos 8 regiones en el estado de Oaxaca y ya quienes somos del estado identificamos dónde se encuentran ciertos grupos, digamos, por ejemplo, los mushes que acabé de comentar que están en el istmo de Tehuantepec. O sea, lo identificamos fácilmente, sabemos en qué región ellos se encuentran, cuál es su cultura, cuál es su identidad, cómo son reconocidos y cómo son respetados, incluso porque ayudan muchísimo en la economía, en el fortalecimiento de las tradiciones en este sector. Es un ejemplo que doy, quienes habitamos en el estado de Oaxaca conocemos más o menos cómo se encuentra, pero no solamente es un comentario general, tiene que haber datos estadísticos. Yo considero que debe de haber un análisis previo, un estudio de campo también, para determinar en algún momento cómo fortalecer más estos porcentajes de cuotas de estos sectores. Sí, gracias. ¿El otro que me dice mejor? Sí, sobre las figuras autocráticas, preguntaba Miguel Ángel Salgado. Yo considero que ese es otro tema, no vendría como a fortalecer el tema que ahorita estamos ocupando y más que nada pues considero que es importante el respeto de la democracia en el estado de Oaxaca y para fortalecer nuestra democracia tenemos que ser incluyentes.
Tenemos que ser incluyentes y reconocer los derechos de todas y todos a participar, que es el tema que particularmente nos ocupa. Y algo que nos deja una enseñanza es que pues hicieron estos instrumentos, ya ha iniciado proceso electoral, que no son fundamentales y que no afectan directamente, por el contrario, fortalecen. Por lo tanto, yo celebro que se haya emitido esta sentencia, que haya permeado, y como ustedes vieron, los resultados ya materializados son distintos. Creo que es lo más enriquecedor, más satisfactorio, que ver una sentencia que no solamente se quede como una sentencia de referente, sino que sea una sentencia que efectivamente, lo que siempre hemos dicho, se materialice. Esta sentencia lo logró en corto tiempo, en el proceso. Ahora solamente me faltan los datos ya después de terminado ya el proceso final del cómputo, que precisamente ahorita se encuentran en este momento en los cómputos. Yo creo que los resultados ya específicamente van a dar mucho que decir por cómo quedaron ya, digamos, las diputaciones, las concejalías. Y a partir de ello, iniciar pues estos trabajos también incluso académicos, jurisdiccionales, trabajos también legislativos que puedan enriquecer pues el fortalecimiento de esta participación. Y por supuesto estar también muy atentos, no solamente al decir de que ya se ganó una diputación, sino que también sea libre de toda violencia también y que puedan acceder a este cargo y desarrollar sus actividades pues libres de violencia, siendo incluidos, siendo reconocidos, ¿no? Hoy se cumplen 10 años de la reforma al artículo 1 de la Constitución de Derechos Humanos, y creo que es muy importante también destacar que a partir de esa reforma constitucional ha venido un cambio muy, muy importante para toda nuestra República democrática, para todo nuestro Estado y para todas y todos nosotros. Muchas gracias. Magistrada Lila Patricia González le pregunta sobre el valor jurídico que tiene la documentación que expide la autoridad para dar fe cuando una persona pertenece a grupos vulnerables. Sí, considero que también ese es un tema, híjole, bastante polémico. Tenemos que seguirlo comentando, no ha quedado firme, puesto que no podemos generalizar en relación al reconocimiento de la autoascripción calificada, o bien que también le llaman la heteroascripción. ¿Qué quiere decir esto? El vínculo que se tiene entre las comunidades con la persona que las va a representar. Este tema todavía queda, considero que se tiene mucho que trabajar, incluso en relación a cuál es la documentación idónea para presentar y determinar que eres la persona legible para representar a esta comunidad. Aquí en el estado de Oaxaca fue impugnado, incluso en un momento en una sentencia fue revocado, pero la persona decía, los lineamientos decían, podrá acreditarse con el acta de nacimiento, una constancia de residencia, un documento de algún grupo en la comunidad que identifique a esta persona que pertenece a la comunidad, y con eso es suficiente. Entonces hubo personas que presentaron un acta de nacimiento y dice, pues es que el lineamiento dice que podrá, no dice que es obligatorio que yo tenga forzosamente que presentar un documento. Ahora bien, no es lo mismo las autoridades comunales que las personas dentro de las comunidades identificadas y reconocidas como conductoras de elecciones en comunidades indígenas. Tenemos grupos de personas que precisamente califican a quién va a ser la persona que los va a representar. A veces se le llama grupos de caracterizados, personas, grupos de ancianos se le llaman, que son personas que tienen peso en la comunidad y que ellos determinan quién va a ser postulado como autoridad. Entonces, estas personas, todo no es escrito, se hace a través de una asamblea, ellos dan su punto de vista, se asienta en un acta, y es así como ellos pueden de alguna manera demostrarlo. Es un tema bastante polémico, porque como comenté, no es posible y no debe de ser que los partidos políticos simulen que esa persona es la que representa a una comunidad. Falta mucho por determinar. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, los 25 distritos bajo los cuales se divide geográficamente la geografía electoral, en los 25 distritos tenemos comunidades indígenas, en los 25. ¿Cómo saber que esa persona se identifica con las comunidades? Porque en los 570 municipios tenemos usos y costumbres. ¿Cómo saber que identifica y se identifica con todos una persona?
que solamente es de una región. Entonces, las demás no se sienten identificadas con la persona. Todavía falta mucho, mucho que hacer en este tema. Muchas gracias. Mariana Ramírez, ¿cómo evitar que lleguen personas que no son de la comunidad LGBTI+, que nada más para cubrir los partidos políticos un espacio vacío en las candidaturas? ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Sí, es muy importante, por supuesto, hacer las adecuaciones normativas en los estatutos también de los partidos políticos. Creo que mucho trabajo tienen que hacer los partidos políticos en el interior de fortalecer precisamente la participación. Efectivamente, incluso en el estado de Oaxaca, en el proceso electoral 2018, hubo simulación de personas de diversidad sexual, que fue también una sentencia que emitió Sala Superior, precisamente determinando de qué manera, y determinó en su momento que las personas que se habían registrado desde un momento con esta diversidad sexual eran las personas que tenían el registro, porque la verdad no me acuerdo si fueron 16 personas las que se autoescribían como mujeres, y entonces desplazaron a las mujeres totalmente, y fue una simulación, y fue algo muy, muy criticado aquí en Oaxaca, señalado por la sociedad, por supuesto. Por eso le decía, de manera muy particular, la diversidad sexual de los mushes sí está muy identificada, se reconoce, por eso le decía, o sea, no necesitan hacer mucho porque la misma comunidad sabe quiénes sí son y quiénes no. Vaya, no se necesita mucho para simularlo. Ahí se identifica, se reconocen, los conocemos y sabemos quiénes son, y esas son las personas que participan. Están incluso bien identificadas, hacen sus velas mushes, tienen sus asociaciones, tienen su representatividad, y no es tan complicado identificarlas como las personas que puedan ser de la comunidad LGBT, TTIQ y más. Pero yo creo que sí, es importante poner reglas dentro de los partidos políticos para que no se den las simulaciones de la participación de este sector, que es muy importante, y como lo dije estadísticamente, sí hay un sector bastante numeroso para representarlos, ¿no? Y que sean oídos, por supuesto, en el Congreso Legislativo y en sus ayuntamientos. Muchas gracias. En el caso de Arturo Villén y de Eduardo Holguín, ambos le preguntan sobre los lineamientos y el sistema de partidos y cómo las acciones afirmativas pueden abonar a los usos y costumbres, pero también que no haya una sobreregulación y una duplicidad en la norma. Sí, bien. En relación a los usos y costumbres de las elecciones, lo comenté hace un momento. Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por usos y costumbres, como comúnmente se conoce, sistema normativo, que no es lo mismo que hablar de los municipios de partidos políticos, que son 153. Aquí estamos hablando de otro sector de la población, o sea, no se mezclan. Por eso les decía que en el año 2022 vamos a tener elecciones por sistemas normativos indígenas. Ya tratándose de las diputaciones, por supuesto que sí abarca los 570 municipios, porque dije que Oaxaca se divide en 25 distritos donde se eligen a diputaciones por mayoría relativa. ¿Qué quiere decir? Que no estamos duplicando derechos. No hay derechos duplicados, que quiero dejar bastante claro esto, sino son las personas de estas comunidades, o bien que pueden participar en una elección por usos y costumbres, o bien pueden participar en una diputación local, o bien pueden participar en un municipio si es que pertenecen a este municipio que es de partidos políticos. Pero no puede haber una persona que esté participando en partidos políticos en el municipio y que participe en sistema normativo. Además de todo esto, quiero decirles que los municipios, los 153 municipios que se rigen por partidos políticos, tienen agencias municipales y de policía. Y estas agencias municipales y de policía se rigen por sistema normativo indígena, o lo que es usos y costumbres. Por eso les digo que Oaxaca es una diversidad, y yo creo que este tema queda para otro comentario en algún momento, porque sí, de repente hay una confusión, ¿no? Porque hay tanta diversidad. No sé el dato específicamente cuántas agencias o municipales o de policía tengamos en Oaxaca, pero me atrevo a decir que son más de 2,000 o 3,000 más o menos, 3,500 agencias municipales
de policía, rancherías, secciones, colonias que tienen cierta categoría y ahí es una gran diversidad. Entonces les estoy hablando más o menos de 3.500 poblaciones que se rigen por usos y costumbres también, que se encuentran dentro de los distritos electorales, que se encuentran dentro de los municipios que se rigen tanto por partidos políticos como municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Nos está pidiendo Elvia Montesinos hacer un comentario en cámara. No sé si Elvia acepte nuestra transmisión, si puede por favor conectarse y aceptar nuestro micrófono para escuchar el comentario que quiere hacerle a la magistrada. Bueno, creo que no acepta. Por favor, si hay alguna aceptación, me lo notifican. Diana Elizabeth le pregunta sobre la autodeterminación y la autoidentificación de las personas que pertenecen a alguna comunidad indígena. Creo que ya más o menos lo comentó usted, magistrada. También en este caso, José Domingo Palacios, sobre las actividades ordinarias de los partidos políticos alrededor de las personas vulnerables. También fue una precisión que ya hizo y me avisan que Elvia Montesinos está por conectarse. Adelante, Elvia. Adelante, le escuchamos. Si puede abrir su micrófono, por favor. Listo. Le escuchamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Gracias. Buenas tardes. Yo solamente quería comentar lo siguiente. Para mí, como oaxaqueña, es muy importante que haya conceptos que realmente queden pues bastante claros, porque de por sí la materia electoral en la ciudadanía es poco conocida. Y hay hicieron una pregunta en relación a la vulnerabilidad y el estado de vulnerabilidad. Solo quisiera precisar que debemos entender que las personas no son vulnerables, sino vulneradas en el ejercicio de sus derechos. Y este concepto es el que debe de utilizarse para referirnos a todos aquellos grupos que se encuentran en estado de desventaja, como son los grupos indígenas o las personas pertenecientes a nuestros pueblos y comunidades indígenas, a el colectivo lésbico gay, niños, mujeres, entre otros muchos grupos que son aproximadamente de 10 a 15 grupos. Y por otra parte, quisiera yo preguntarle a la magistrada, yo estoy a favor de de la sentencia que en su momento el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca emitió, porque considero que la Sala Superior vulneró el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia no solamente a estas personas, sino... Parece que le falló el internet, pero no sé si quiere, magistrada, empezar a hablar sobre el comentario y la pregunta de Elvia. Sí, muchas gracias. Pues yo estoy de acuerdo en relación a lo que comentaba hace rato en relación a la vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad se da precisamente por las condiciones en las cuales se encuentra la persona, ya lo había comentado. No todos los indígenas, no todas las personas son vulnerables, no tenemos que generalizar, sino tenemos que ser muy particulares. Yo estoy de acuerdo con lo que determinó la Sala Superior y lo hizo en un momento crucial para Oaxaca. Vaya, para mí el impacto que tuvo estas acciones afirmativas, estos instrumentos, materializan los derechos. Por eso lo comentaba, todavía nos falta todavía seguir trabajando en el tema, porque estamos hablando de una
discriminación histórica que no se había dado. No es posible que hasta estas alturas tampoco tengamos una legislación clara sobre la participación. Este tipo de sentencias es lo que impulsa a que también el poder legislativo vea y voltee a seguir legislando y fortaleciendo la participación. Por eso consideraba que a partir de este momento lo que tenemos que hacer y lo que se debe de hacer en el estado de Oaxaca es precisamente tener reglas más específicas. ¿Para qué? Para no simular participaciones, sino para fortalecer estas participaciones. Pero esta sentencia es un parteaguas de lo que fue antes a lo que es ahora. No vemos igual la participación de la ciudadanía hace unos días que como vemos ahora la participación de aquí en adelante. Por eso yo digo, una democracia se fortalece con la inclusión de todas y todos, y que sí es a través de una sentencia, que por supuesto no va a gustar a muchas personas, que también es válido, pero tenemos que ver lo más positivo, que es, ya tenemos su participación, ahora hay que fortalecerla, hay que seguir fomentando, comunicando incluso que ya se tiene, porque no creo que todas las personas la conozcan, para que sea más persona, más ciudadanía la que pueda estar participando y la tengamos precisamente en órganos de toma de decisiones. Muchas gracias. Magistrada, estamos sobre el tiempo y nos gustaría si pudiera dar un mensaje de cierre antes de que concluyamos la sesión, comprometiéndola que hay varias preguntas todavía en el tintero, hacérselas llegar y de la misma manera institucionalmente por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales se las contestaremos a las y los asistentes a este taller, y si nos da la oportunidad pues de darle todavía más del trabajo que ya tiene en este momento, pues poder contestar todas las inquietudes. Por el momento estamos ya cerca de cerrar la sesión y nos gustaría que usted hiciera un cierre antes de que eso suceda. Gracias. Muchísimas gracias. Solamente permítame darles las gracias a todas y todos los que me acompañaron en esta plática. Agradecerle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta invitación, por supuesto al presidente José Luis Vargas Valdés. Muchísimas gracias por esta invitación. A las magistradas y los magistrados que estuvieron aquí también escuchándome, a consejeras y consejeros electorales, funcionarias y funcionarios de diferentes institutos electorales, de los tribunales electorales, por supuesto también al personal de mi tribunal. Muchas gracias por escucharme. Yo agradecida por esta oportunidad de poder compartir lo que tenemos en Oaxaca, lo que se vive en Oaxaca y lo que se puede replicar también. Muchísimas gracias, por supuesto, doctora Alma, licenciado Leonardo y a todo su equipo por este apoyo inmenso. Me siento muy agradecida y muy contenta de estar con ustedes. Mil gracias. Nosotros muy agradecidos, magistrada, porque sume a este proyecto que es muy importante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que es una de las formas en las que se ciudadanizan las sentencias y que ustedes son los que hacen parte de este proyecto. Gracias por estar aquí, gracias por su estupenda disertación y pues no me resta más que agradecer a todas y todos los asistentes a este taller. Gracias por estas casi 2 horas de taller de análisis de sentencias virtuales, esperando encontrarlos en otra edición de esta y otras actividades organizadas por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues a nombre del magistrado presidente de este tribunal, el doctor José Luis Vargas Valdés, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior, les envían un agradecimiento, un cordial saludo y nosotros los acompañamos. Gracias por todo y que tengan una estupenda tarde.